Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro para compartir juntos un poco de reflexiones, pensamientos, todas esas cosas que nos pasan, que nos ocurren, que nos preocupan. Así que para hoy se me ocurrió un tema que tiene que ver con el perdón. Y es un tema bastante amplio, ¿no? Es un tema muy abarcativo. Lo podemos considerar desde distintas perspectivas, de distintas miradas y desde muchos puntos de vista. Se trata del perdón. ¿Somos capaces de perdonarlo todo? ¿Te parece que hay cosas imperdonables? ¿Hasta qué punto soy capaz de olvidarme cuando perdono? ¿Todos acaso nos comportamos de la misma manera cuando nos lastiman? Bueno, en principio me gustaría aclararles que es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque está conectado con el dolor. Así que muchas veces también, no solo con el dolor, sino también con el sufrimiento, que es mucho más complicado. No se trata simplemente, como se dice desde algunas disciplinas, que se trata del perdón, de soltar y dejar fluir. No, para nada. Es algo mucho, mucho más difícil. Sobre todo porque somos todos diferentes, todos actuamos de distinta manera. Por eso te hacía estas preguntas como inicio del programa, para un poco parar, tomarnos un tiempo y reflexionar, porque cada uno reaccionamos de distintas maneras y para cada uno de nosotros las cosas que podemos tolerar o que podemos ser capaces de perdonar son diferentes unos de otros. Así que no actuamos, por supuesto, de la misma manera. No nos afectan las mismas cosas. Como ocurre en la mayoría de nuestras conductas, se dan los polos, ¿no? Una cosa muy distinta unas personas de otras. Hay casos extremos, por supuesto. Hay personas que nunca son capaces de pedir disculpas, que no lo pueden hacer o no quieren hacerlo. Y por otro lado están aquellas que viven todo el tiempo pidiendo perdón. Piden perdón por cualquier cosa que van a hacer, cualquier cosa que hacen o dicen, utilizan esa palabra perdón para anunciar alguna cosa que quieren decir. Se mueven con mucho miedo a incomodar a los otros, casi andan a hurtadillas, a puntitas de pie, como escondiéndose. Y los que nunca piden perdón muestran una imagen de poder sobre el resto de las personas. Lo bueno está en descubrir si estamos en uno o en otro de esos polos nosotros. ¿Para qué? Para tratar de buscar el punto justo, ¿no? Tratar de no ir ni demasiado a un lado ni demasiado al otro lado. O sea, tratar de encontrar ese punto justo, ese punto medio que me lleva a la reflexión, al equilibrio. Siempre estamos buscando el equilibrio. Así que darme cuenta también, si perdono absolutamente todo, muchas veces justifico y aguanto cualquier cosa, cualquier cosa que a lo mejor me quieran imponer o quieran pasar por encima mío. O por el contrario, soy intransigente y no disculpo absolutamente a nadie. Todo esto, cuando me hacen algo, me sirve para ofenderme, para ponerme mal, para generar conflictos. ¿Estoy acaso en uno de esos puntos extremos? ¿Me muevo acaso de un extremo al otro? ¿Un día estoy de una manera y otro día estoy del otro? Hay personas que con la familia son de una manera determinada, ¿no? Que de repente no perdonan nada, son intransigentes, todo demasiado, exigen demasiado, y en el trabajo tienen una postura totalmente contraria. El exceso siempre trae problemas. Nos puede dañar a nosotros y también podemos lastimar a nuestro entorno, a los demás. El tema es que cuando lo que ocurre es algo grave,
no se trata de decidir esto de perdonar o de pedir perdón y ya está. No, cuando pasa algo grave es mucho más complicado y no podemos perdonar o pedir perdón y hacer de cuenta que no pasó nada. No es así de sencillo. El perdón es un proceso, lleva un tiempo, lleva etapas, lleva un tiempo de elaboración, porque las emociones, como todo lo que nos pasa a los seres humanos, van y vienen. Los pensamientos, las ideas, los diálogos internos también aparecen y desaparecen. Por ejemplo, uno puede decidir perdonar, pero no puede hacerlo. Así que, ¿por qué? Porque no tuvo esa elaboración, ese tiempo para poder tramitarlo. Entonces, por más que desee perdonar, por ejemplo, una infidelidad, no logra hacerlo, no lo puede hacer, siente que su vida es una pesadilla. Lo mismo ocurre con el perdón hacia unos padres que han sido maltratadores o el perdón por un abuso. Esos son ya temas graves, ¿no es cierto? Son cosas que, bueno, allí la pena puede ser tan grande de lo que sentimos, ese dolor es tan intenso, pero tan intenso que, bueno, se hace muy difícil perdonar. El problema está en que cuanto más estamos aferrados a este dolor, cuanto más me cueste tratar de perdonar, mayor va a ser la pena. Por eso el perdón en estos casos complicados lleva etapas, es un proceso. ¿Qué pasará? Por distintas etapas, ¿no? Pasa por el dolor, por la negación, por la bronca, por la incomprensión de lo que sucedió y quizás con suerte en algún momento llegue la aceptación. Y hasta puede llegar la comprensión, ¿por qué no? Es como los duelos, ¿no? Que también pasa por etapas, son procesos, pasan por distintas etapas hasta que uno se va acostumbrando a la idea. Para poder salir de un dolor tan grande, tan intenso, y cuando muchas veces queda la huella en no solo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, sino también en nuestro cuerpo, bueno, salir de allí cuesta muchísimo, es un proceso. Recién ahí se puede hablar, después de pasar por todas estas etapas, se puede hablar de un perdón gestionado, un perdón auténtico. Pero si el daño que nos han hecho es demasiado grande, debo alejarme, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Porque si me quedo encadenada o encadenado al rencor, la única perjudicado, voy a ser yo. El objetivo es poder lograr la paz, esa ansiada paz, y no quedarme con el resentimiento, porque me puede enfermar. En realidad, el perdón se conecta con el cuidado también a mi propia persona. Por eso, dentro de un perdón sano, está la posibilidad de decir basta, no quiero esto para mí. Entonces podemos decir que te perdono para que el rencor, el odio, el resentimiento no me siga haciendo daño, no me siga perjudicando. Pero poder decir ya no te quiero en mi vida. No exponerme a que me siga lastimando esa persona o esa situación. El verdadero perdón se gestiona entonces pudiendo decir no, basta para mí. No debemos dar perdones prematuros o perdones que no son reales. Y además no debemos confundir el perdón con el amor incondicional. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay una frase que escuché hace un tiempo que dice: perdonar es liberar a un prisionero y darse cuenta que el prisionero era uno. Significa que no solo está dolido el que está arrepentido por haber hecho algo, por eso se arrepiente y pide perdón, sino también está encadenado y muchísimo más el que da el perdón, el que está lastimado,
porque estaba atado a un dolor, a un resentimiento. Así que porque quizás por creer que esa persona que hizo el daño debe pagar y tiene la intención de no soltarlo, ¿no? Para que la persona se arrepienta. Pero bueno, ¿saben qué? Terminamos atrapados nosotros mismos y prisioneros, por supuesto. Así que cuando esto pasa es porque en esa herida lo que hay es rencor, es una pena tan grande que no nos permite ver que los más perjudicados somos nosotros. Por supuesto, es muy difícil poder olvidar y poder perdonar, pero quizás si logramos tener bien en claro que el odio, la rabia, el rencor, el enojo, el resentimiento son sentimientos que nos intoxican, nos enferman, nos hacen daño, nos envenenan y por lo tanto terminan enfermándonos a quienes lo sentimos. Así que y que no provocamos esa situación. Hay una imagen que me gusta siempre contar, ¿no? Siempre la tengo así como presente porque describe muy bien esto que estoy contando, que es el odio, la ira, el rencor, todos estos sentimientos negativos son como una brasa encendida que está ardiendo. El que se quema es aquel que lo toma en sus manos, o sea, el que siente estos sentimientos, el rencor, la ira, la bronca, el odio, se quema primero, es el único que se quema, porque es el que los tiene. Uno está aferrado a ese resentimiento, a ese rencor, y lamentablemente es el que se quema. Así que el otro, seguramente, la persona que lastimó, posiblemente siga su vida muy tranquilo, tranquila, y ni se entera de lo que pasa, ¿no? Así que lo que pasa es que, como dice también otra frase, todo el mundo piensa que perdonar es una buena idea, pero hasta que tiene algo para perdonar, ahí como que le cuesta y se complica. Ahí ya esa idea, bueno, es como una teoría, ¿no? Teóricamente es bueno hacerlo, está bien decir hay que perdonar, teóricamente parece como que es algo fácil, que es algo sencillo, pero no es así. Entendemos que perdonar es dar por cancelada una deuda, porque alguien que comete una ofensa genera una especie de deuda, que tendrá que repararla de alguna manera, y el otro, el dañado, al perdonar puede ser que se cancele esa deuda. Es decir, si yo puedo perdonarte de algo que me hiciste, quiere decir que ya no me debes nada. Pero esto no es igual a que nunca hubiera sucedido. Ojo con eso, porque no es que lo voy a olvidar, no es que, porque claro, te perdono, ya pasó, borrón y cuenta nueva, a otra cosa. No, no quiere decir que todo está intacto y de la misma manera que antes. Lo que sí significa es que la persona dañada ya no está atada a ese dolor o a esa espera de reparación. Ni siquiera está esperando el arrepentimiento del otro. Se liberó, pudo liberarse al perdonar. Puede liberarse de esa carga, de ese sufrimiento. Pero no por eso se va a olvidar de lo que sucedió. Perdonar no implica olvidar. Perdonar no lleva a una amnesia de lo que pasó. Uno no pierde la memoria y no lo debe hacer. Poder perdonar me deja un aprendizaje, eso sí es muy importante, que me sirva para aprender algo. Por ejemplo, para cuidarme de que no me vuelva a pasar lo mismo, que no me vuelvan a dañar de esa manera o de alguna parecida. Por eso es importante que no me olvide. No para vengarme o con rencor, tampoco para estar echándolo en cara continuamente a la persona, porque si cada 2 por 3 estoy mencionándolo, quiere decir que no lo perdoné en realidad. Pero tampoco olvidarlo por completo y hacer de cuenta que bueno, acá no pasó nada. Eso sería no haber aprendido nada. Me hago entonces una pregunta.
¿Se puede perdonar acaso cualquier cosa? Entonces tenemos que diferenciar, porque hay cosas que se pueden perdonar, porque hay un arrepentimiento, pero hay cosas que son imperdonables. Por ejemplo, cuando hay un torturador, un asesino, un abusador, esas son conductas imperdonables. Hay traiciones entre amigos, esas traiciones que son inesperadas, imprevisibles, o entre la misma familia, que son inadmisibles. Ahí también cabe el tema de que no se puede perdonar. No poder perdonar no te convierten en mala persona. Tenés el derecho de no perdonar. No tenemos la obligación de perdonarlo todo, pero sí podemos elegir con quién y con quiénes estar. Explicando esto de otra manera, podríamos decir que la bronca, el enojo, el odio son también formas de vincularnos con el otro. Es un sentimiento que, aunque sea negativo, todos estos que les nombré, ¿no? La bronca, el odio, el enojo, el resentimiento, son sentimientos negativos, pero igualmente al sentirlos me está uniendo de alguna manera con esa otra persona. Estoy manteniendo un vínculo. Es muy distinto a la indiferencia, ¿no? A veces uno cree que odiando es lo contrario al amor, y no es así. Lo contrario al amor es la indiferencia. Entonces, al odiar, al tener rencor, al tener resentimiento, ¿ahí qué pasa? Ahí sigo manteniendo el vínculo, sigo estando atado a esa persona, a esa situación. Me sigo relacionando de alguna manera. Puede que sea doloroso, puede resultar una idea quizás un poco agresiva, pero te mantiene vinculado con alguien. Entonces, cuando no perdonamos y aparecen estos sentimientos, seguimos encadenados a esa persona que nos dañó. Por ejemplo, alguien que me engañó, que me fue infiel, hace 10 años que me traicionó y todavía lo tengo acá, no me puedo olvidar. No puedo olvidarme de lo que hizo y se lo digo a todo el mundo y quiero verla o verlo a esa persona que le hagan lo mismo. Allí realmente estás atrapado en ese vínculo, seguís con esa persona de alguna forma, porque estás atado a ese odio, a esa bronca. Por eso pienso yo que sería interesante considerar que el odio, el rencor, va por un lado y el no perdonar va por otro, porque puedo no disculpar una ofensa y al mismo tiempo no seguir aferrada a ese resentimiento que me causa tanto dolor. Muchas veces debemos aceptar esas cosas tristes, son parte de la vida. Y todas esas cosas que, bueno, no fueron buenas, no fueron situaciones agradables, tengo que aceptarlas de alguna manera y tengo que aprender a vivir con eso. Esas cosas que nos pasaron también forman parte de nuestra historia y nos ayudan a ser lo que somos ahora. Debemos aprender a vivir con eso, pero vivir masticando todo el tiempo sin poder digerir nunca aquello que nos pasó, al dolor, ¿saben qué? Al dolor lo convertimos en sufrimiento. La última frase que les dije en el bloque anterior, nombré el hecho de convertir al dolor en sufrimiento. ¿Qué quise decir con esto? El dolor es lo que sentimos cuando algo triste nos ocurre, cuando algo angustiante, penoso nos pasa. Lo tenemos que atravesar como podemos. Es una herida interna o externa que sentimos en un determinado momento y tiene su proceso de elaboración. En cambio, el sufrimiento es quedarme atrapada allí. Que ese dolor se haga eterno, no poder correrme. Es victimizarme todo el tiempo, es convertir ese dolor
en una forma de vida. El sufrimiento es la parte enferma del dolor. Es la pena continua, esa que no tiene fin. Mientras que el dolor es una señal de alarma a algo que le tenemos que prestar mucha atención, el sufrimiento nos hunde en un eterno calvario. Pasar por un lugar incómodo, desagradable, eso es el dolor. Quedarse a vivir allí es el sufrimiento. La idea no es de evitar el dolor, pero sí no quedar anclado ahí en ese lugar. Por otro lado, tenemos que el rencor y el resentimiento son emociones tóxicas que nos envenenan. Es muy difícil que estos sentimientos no aparezcan cuando estamos heridos. Es normal que aparezcan. Nos va a doler. Y está bien que aparezcan, que así sea. Que los podamos identificar, que nos demos cuenta, que tomemos contacto de ellos. Pero lo importante es que una vez que los identificamos, los podemos poner afuera nuestro, ya sea a través de las lágrimas, de contarle a una amiga, de contarle a un psicólogo o de la manera que vos sientas necesario poder sacarlo de adentro tuyo. Una vez que están afuera, esas emociones, esos sentimientos de rencor, de odio, de ira, sigan su camino, no te sigan envenenando y no se queden atrapados adentro tuyo. Que no nos devoren por dentro a nosotros. Porque si los podemos expresar, vamos a poderle hacer espacio a cosas nuevas, a cosas más sanas, como por ejemplo la confianza, la aceptación, que le va a abrir la puerta al perdón. Hoy les traje un muy pequeño relato, como siempre hago, pero bueno, este es cortito, pero me gustó, me pareció que estaba oportuno para el tema del perdón. Y dice así: había una vez un hombre muy sabio que cuando era algo más pequeño tomaba clases con un maestro y el maestro estaba muy atento a sus alumnos. Todo lo tenía en cuenta. La clase se caracterizaba por tener muchísimos conflictos. Todos los estudiantes tenían problemas con el resto. Vivían discutiendo. Existía la desconfianza, las discusiones, era el trato habitual de todo el curso. Un día, el maestro les pidió a cada uno que trajeran una docena, 12 papas al día siguiente. Las tendrían que traer en una bolsa de arpillera. Así lo hicieron. Nadie sabía para qué. Se preguntaban qué tipo de tarea vamos a hacer, qué tipo de tarea realizarían. Pero era todo un misterio. Cuando estaban todos reunidos en el aula, el docente les indicó que debían poner a cada papa un nombre. Cada una de ellas llevaría pegado el nombre que correspondería a las personas con las cuales estaban enojados y resentidos. Algunos estudiantes tuvieron que agregar más papas de las que habían traído. Los chicos decidieron anotar no solo los nombres de sus compañeros, sino también aquellos nombres, situaciones y lugares que les provocaban rencor y rabia. Por suerte, el maestro, que conocía muy bien este experimento, había traído muchas papas más, por si surgía esta necesidad. Después de tener todos los cartelitos pegados, les pidió que guarden cada una de las papas dentro de la bolsa de arpillera que habían traído. Después de hacer esto, los estudiantes se sintieron en cierta forma aliviados, porque todos sus asuntos pendientes, sus cuestiones no resueltas y sus preocupaciones estaban encerradas adentro de una bolsa. En ese momento, el docente les explicó que parte de la tarea era llevar todo el día esa bolsa al hombro.
hacer absolutamente todas sus actividades sin separarse de ella. Por supuesto, al final del día se sentía esa carga muy molesta. El deseo de sacarse de encima ese peso tentó a los chicos. Pero el maestro los había prevenido, que era necesario seguir con esa bolsa, y les pidió que, como para concluir con la tarea encomendada, debían cargar esa bolsa de la misma manera por toda la semana. Tendrían que hacer absolutamente todas las cosas y cumplir con sus obligaciones sin separar sus bolsas y llevarlas, cargarlas en sus hombros. Es así que el viernes, después de haber cumplido toda una semana cargando las bolsas en sus hombros y terminando con ese trabajo asignado, las papas habían empezado a pudrirse. No solo el peso había dañado los hombros de los alumnos, sino además el olor horrible que salía de las bolsas era insoportable y enfermaba a todo aquel que estuviera cerca. Entonces, en ese momento, el maestro les explicó: así como las papas son los rencores, la bronca, el resentimiento, así significan un peso enorme que cada uno lleva. De esa misma manera se pudren y nos intoxican adentro nuestro. Y con el tiempo empiezan a oler muy feo y a enfermarnos. Por eso, la clave está en entender que el rencor es un montón de material que se pudre y que cada uno de nosotros debería liberarse de eso para poder recorrer un camino más liviano. Bueno, como para seguir explorando un poquito, me gustaría poner el foco ahora en el tema de poder perdonarnos a nosotros mismos. Generalmente tenemos introyectado, de alguna manera, el sentimiento de la culpa. Es algo que aprendimos, que nos enseñaron la familia, los cuidadores que tuvimos, nuestros padres, la sociedad, el colegio, la cultura, la religión. Es como que nos enseñaron que si cometemos un error o rompemos una regla dictada por la sociedad, estamos en falta y debemos pagar un costo. Todo tiene un precio, ¿no? Como que tenemos una deuda. Nos enseñaron que, bueno, esto de la culpa. Así que incluso no solo por actuar, a veces no se trata solamente de romper una regla, sino también el hecho de no poder hacer algo, de omisión, ¿no? De omitir un acto, también se lo toma como que podemos ser culpables. Y incluso los pensamientos que tenemos, por pensar en algo que a lo mejor transgrede las normas que la sociedad nos impone y no están aceptadas por el resto de la sociedad, bueno, también genera en cierta forma ese sentimiento de culpa. Por supuesto, no todos nos sentimos culpables y no todos tenemos el mismo grado de sensación de culpa, ¿no? Quizás esto tiene que ver más con un tema de educación o de generación también, ¿no? Antes quizás se tenía más esto, incluso de parte de la religión. Pero ahora a lo mejor es como que está un poco más flexible la cosa, pero igual se conserva este cierto grado de culpabilidad. Entonces aparece ese sentimiento, que es la culpa, esa sensación de malestar que no nos permite disfrutar ni siquiera con las personas que nos aman. Ese sentimiento que nos hunde y por el cual creemos que nos merecemos un castigo. Y entonces, ¿qué pasa? Sentimos eso, que no podemos perdonarnos. Esto ocurre porque nuestra manera de relacionarnos
con los juicios internos. Tenemos, como ya en otros programas estuvimos conversando, estuvimos explorando esto del juez interno. Y eso de las voces internas, ese juez interno que todos tenemos, puede ser muy condenatorio, muy como que no nos perdona, ¿no? Y entonces nos sentimos culpables y nos cuesta perdonarnos, nos cuesta soltar eso. Y aparecen ideas que surgen en nuestra mente. Son esas ideas que van en contra de nosotros, y como me conecto con esas ideas de repente intrusivas, ¿no? Esas ideas que a lo mejor ideas catastróficas, y empiezo a pensar, esto lo hice mal, lo dije mal, me equivoqué, no me salen las cosas, todo me sale mal, todo me va a salir mal. Me equivoqué con tal persona, tendría que haber dicho tal cosa, hubiera dicho aquello, tendría que haber, ¿por qué no pensé antes de actuar así? Bueno, todas esos sentimientos, esos pensamientos en realidad son pensamientos que nos vienen a atacar, ¿no? Que nos lastiman, que nos impulsan a no poder perdonarnos ciertas cuestiones. Estas ideas aparecen por un condicionamiento, un condicionamiento que generalmente está apoyado básicamente en el miedo. Es decir, que el miedo y la culpa están como emparentados, son como primos hermanos, y están conectados de alguna forma. Me maneja la culpa por un lado por haber actuado mal, y por el otro lado el miedo que los demás no me acepten, no me quieran. Entonces se juegan juntos, ¿no? La culpa y el miedo. Y entonces, ¿qué hacen? Hacen que me cueste perdonarme. Creo que para que el mundo me valore, supongo, en mi fantasía, que para que el mundo me valore y para que me valore yo mismo, tengo que ser perfecta o perfecto, que todo lo tengo que hacer bien. Sabemos muy bien que no somos perfectos y no tenemos por qué pretender serlo, pero no solo por los demás, sino también ante mis propios ojos. Yo misma o mismo busco esa perfección imposible de lograr. Muchas veces el peor juez es el que más condena, y el que más me critica es el propio, el que llevo yo. Ese juez interno que no nos deja en paz, que nos hace creer que no somos merecedores de nuestro propio perdón. Lo primero que tenemos que hacer para superar esto es no negarlos, no negar esos sentimientos. Tomar plena conciencia que esto es lo que estamos sintiendo. Y si yo puedo aceptar eso que estoy sintiendo y no lo reprimo, de esa manera lo voy a poder aceptar. Solo cuando lo acepte y entienda esa bronca que puedo tener, ese odio, y los entienda y los acepte y me conecte con ellos, recién ahí voy a poder aceptarlos y entender que estos pensamientos aparecen y forman parte de mí, que son parte de lo que yo soy. Solo entonces voy a poder manejarlos, no antes. Lo ideal es poner la mirada en lo que sí hago, en lo que considero que hago bien o relativamente bien. Y no solo en lo que hago, sino también en cómo lo hago y por qué lo hago de esa forma. Entonces ahí voy a poder empezar a valorarme y por un momento correrme de tantos pensamientos negativos. La idea es poder aceptarme tal cual soy, poder quererme. De esa manera podré valorarme y quererme a mí misma. Y entonces, si no pude, no dije, hice mal o me equivoqué, si soy inadecuada y otra vez me vuelvo a equivocar,
cuando estoy creyendo en estas ideas, ¿saben qué? Estoy reforzando el autorrechazo. Estoy negándome a mí misma, porque la idea es autoconocerme y perdonarme estos sentimientos que puedo llegar a sentir. Entonces, si yo por el contrario me pongo más mal por sentir estos sentimientos negativos, bueno, no solo refuerzo el autorrechazo hacia mí misma, sino también que estoy afirmando un desprecio hacia mi propia persona. Entonces, lo sano está en poder perdonarme, que tiene que ver con esta paz que debo tener en mi alma, que busco tener en mi alma. Estar alineado, alineada y ser congruente con mi propia vida. Si logro darme cuenta que muchas de las culpas que siento son producto de mi propia fantasía, que son ideas intrusivas o pueden ser también ideas catastróficas que se me ocurren de repente, entonces, para hacerle frente, lo mejor que puedo hacer, y así vencerlas, es practicar, ¿saben qué? Lo que siempre les digo todas las semanas, el autoconocimiento. Esa es la mejor manera, la autoobservación sobre uno mismo. Y practicar también el volver al presente, estar pendiente del aquí y el ahora, porque a veces del pasado al futuro pasamos continuamente, ¿no? Son como que no lo podemos evitar. Y bueno, entonces cuando me doy cuenta que estoy yendo al pasado y recuerdo las cosas y me acuerdo lo que fui, lo que hice, lo que no hice, entonces, bueno, volver al presente. Es un ejercicio, se puede lograr, pero se necesita práctica. Volver al presente, volver al aquí y ahora, tomar contacto con lo que estoy en este momento sintiendo. Conectarme con eso, ¿no? Con mis emociones actuales. Así voy a poder darme cuenta de esos juicios que surgen y que posiblemente sean injustos. Así voy a poder darme cuenta que esas ideas que me invaden, voy a poder verlas y no engancharme con ellas. Sobre todo eso, no engancharme con esas ideas. ¿Saben qué? Para no perderme en esas ideas, para que no se pierda mi propio ser dentro de esas ideas catastróficas. Tratando de no caer entonces en la autocrítica que tanto me lastima. Atravesar ese malestar que me ocasionan ¿para qué? Para poder soltarlas, esos pensamientos y esos sentimientos negativos. Y volver a esa paz tan ansiada que me da el liberarme de eso. Volver a mi esencia, a mi ser, aceptando quién soy y cómo soy. Algo que todavía no dije es que una cosa es perdonar y otra es olvidar. Van por dos carriles diferentes. El perdón sirve para sanar el dolor que causó la herida, lo que me hicieron o lo que hice, pero ese trabajo no va por el lado del recuerdo. Yo puedo perdonar cuando recuerdo y ese recuerdo ya no me duele. Ahí es cuando puedo perdonar. Por eso, si a mí me sigue doliendo, en ese caso es muy difícil perdonar. El perdón es un proceso, como les dije antes, es un aprendizaje que aprendí y preguntarme, ¿no? ¿Qué aprendí yo de ese dolor? Así que, bueno, ¿qué aprendí yo de ese dolor? ¿Dónde quedó? ¿Dónde estaba situada mi responsabilidad en eso? ¿Y qué consecuencias me trajo? Son esas preguntas que me tengo que hacer. ¿Qué me dejó esa experiencia y qué me llevo de esa experiencia de dolor? Si yo no trabajo el dolor, por supuesto, voy a continuar aferrada a él. Recién les estaba comentando, y ya como para ir cerrando ideas, que si yo no trabajo el dolor que me causó una persona o una situación, cada vez que la recuerde me va a doler, tanto o más que antes. Por lo tanto, lo voy a querer cobrar esa deuda. Pero si yo trabajo, en cambio, el dolor, voy a poder recordar, pero sin dolor.
ya no me va a doler, entonces sí podré perdonar. Además, si tengo en cuenta que el perdón es un regalo que me hago a mí misma o mismo, porque es un soltar cadenas con ese sufrimiento, es un regalo que yo me estoy haciendo a mí misma. El poder de perdonar entonces me otorga eso, me da un regalo a mí, liberarme de esas cadenas. Poder entender que todos hacemos lo que podemos y no lo que nos gustaría hacer. Hacemos lo que podemos, ¿saben qué? De acuerdo a la historia que tuvimos, a las cosas que nos pasaron, y de esa forma que actuamos podemos tomar conciencia que hacemos lo que podemos y quizás, si es posible, a lo mejor tenemos suerte y vamos a poder mejorar eso que pudimos hacer. O por lo menos tratar de mejorar. Eso ya es un montón. Así que si yo puedo mejorar, me voy a relacionar mejor con el otro, voy a poder tener vínculos más sanos, voy a poder tener mejores vínculos. Y si a lo mejor, por el contrario, no coincidimos porque pensamos diferente, porque no nos conectamos o crecemos en forma de despareja, en sintonías distintas, quizás tengamos que aceptar que es más sano continuar separados. Eso que les decía antes, el poder decir basta, el poder decir no, esto no lo quiero para mí. Así que antes que seguir lastimándonos. Ayer vi una película bárbara que me encantó, que muestra este tipo de reflexiones. Y si pueden, mírenla, se las recomiendo, es excelente. Se llama Romper el Círculo. No sé si la vieron los chicos, acá no me hacen señas que no, así que bueno, se las recomiendo a todos. La verdad que está bárbara, yo la vi en la plataforma Magic, y si no, está en el cine. Romper el Círculo, es excelente y habla de todo esto, ¿no? Habla de los conflictos que no están cerrados, de las emociones que no se pudieron expresar y de cuánto dolor provoca eso que no se puede trabajar, que no se trabajó. Y les dejo una última frase, y ya antes de despedirme, es cortita, y dice así: si bien puede parecer un acto bastante simple, el perdón es un proceso difícil y muy delicado que si se ejecuta correctamente puede ser profundamente conmovedor y una gran experiencia de aprendizaje. Esta frase es de Robert Enright, muy buena frase. Así que ahora sí, hasta la semana próxima. Chao, gente.